capítulo 15, versículo 5, Jeremías capítulo 15, versículo 5, y luego vamos a leer Nehemías 1, del 1 al 4, porque están interconectados estos pasajes, veremos por qué. Jeremías capítulo 15, versículo 5, Jeremías 15 está después de Jeremías 14, ¿vale? Y dice, porque ¿quién tendrá compasión de ti, oh Jerusalén, y quién se entristecerá por tu causa, o quién vendrá a preguntar por tu paz? Presta atención a este clamor profético, porque tiene una conexión histórica con lo que pasa en Nehemías capítulo 1, versículo 1 al 4. Dice, porque ¿quién tendrá compasión de ti, oh Jerusalén, y quién se entristecerá por tu causa, o quién vendrá a preguntar por tu paz? 90 años después, un hombre llamado Nehemías hace exactamente lo que el profeta preguntó que si alguien lo haría. Y es lo que dice en Nehemías 1, 1 al 4, dice, palabras de Nehemías, hijo de Alcalías. Aconteció en el mes de Quisleo, en el año 20, estando yo en Susa, capital del reino, que vino Anani, uno de mis hermanos, con algunos varones de Judá, y le pregunté por los judíos que habían escapado, que habían quedado de la cautividad, y por Jerusalén. Y me dijeron el remanente, los que quedaron de la cautividad, aquí en la provincia, están en gran mal y afrenta, y el muro de Jerusalén derribado y sus puertas quemadas a fuego. Cuando oí estas palabras me senté y oré, hice duelo por algunos días y ayuné, y oré delante del Dios de los cielos. 90 años antes, Jeremías está diciendo, ¿quién tendrá compasión de ti, Jerusalén? ¿Quién se entristecerá por tu causa? ¿Quién vendrá a preguntar por tu paz? 90 años después, un hombre llamado Nehemías, copero del rey Artajerjes, pregunta a uno de sus hermanos, ¿cómo está Jerusalén? ¿Cómo está la ciudad? Al escuchar el reporte, se sienta, llora y hace ayuno y oración. 90 años en que se responde una oración. 90 años en que un hombre toma el testigo y siente la carga ministerial para hacer lo que debía hacerse, reedificar los muros de Jerusalén, lo cual le daría inicio al reloj profético de las 70 semanas de Daniel. Tendría más que la reconstrucción de un muro, de una ciudad, tenía un inicio, tenía una repercusión profética singular. Hoy quiero predicarte bajo el tema una carga ministerial. Y si algo Nehemías nos desafía es a vivir con una carga de servicio. Todos los que estamos hoy aquí de alguna manera hemos recibido una carga, al menos es lo que se espera, es lo que Dios hace y suele hacer con los suyos. Dios da cargas que sencillamente son sentires del corazón, son sensibilidades para un servicio, son llamados de Dios. Todos los que estamos aquí tenemos un llamado, pero a veces el llamado se diluye entre tantos afanes, entre tantos quehaceres, entre tantas cosas que tenemos por delante. A veces el llamado un poco se pierde, no porque Dios lo quite, sino porque nosotros a veces estamos distraídos. Hoy es un momento para pensar en la carga que Dios ha puesto en nosotros y para activar esa carga a través de las decisiones, a través de las elecciones, a través de serios comportamientos que debemos tomar en el día de hoy. Es tiempo para reflexionar y pensar en estas cosas. Nehemías asume la carga no desde una voz audible que le habla del cielo, no es un ángel que viene y le comisiona. Sencillamente, una y otra vez en el libro de Nehemías, los que lo han leído, saben que Nehemías dice, y Dios puso en mi corazón, y Dios puso en mi corazón. O sea que Dios habla de muchas formas y de muchas maneras. Te puede hablar desde el silbo apacible, desde una estrendosa voz, o te puede hablar también desde un sentir en tu corazón. Hoy te pregunto, ¿cuál es el sentir? ¿Cuál es la carga? ¿Qué es lo que Dios te ha llamado a hacer? Porque en el día de hoy tendremos que asumir la realidad de que Dios nos ha dado una carga para que actuemos según esa carga. Y no hay persona más miserable en el mundo que aquella que, habiendo recibido una carga de parte de Dios, no está viviendo según la carga, porque la carga condiciona tus pasos, la carga marca el camino, la carga marca los pasos a dar en lo adelante. Un hombre o una mujer de Dios con una carga sabe qué tiene que hacer y debe hacerlo para ser conforme al corazón de Dios. Nehemías capítulo 2, versículo 12, habla Nehemías diciendo, no declaré a hombre alguno lo que Dios había puesto en mi corazón que hiciese en Jerusalén. Todo fue un sentir, un trato muy cercano de Dios con Nehemías. Él era copero de un rey, estaba muy bien, su vida estaba todo en orden, no tenía por qué buscarse líos, pero cuando Dios te pone una carga, tú desafías el status quo, tú desafías la comodidad y tú sabes hacer lo que tengas que hacer para glorificar al Señor, porque Él te ha puesto una carga, Él ha puesto un sentir en tu corazón. No es ingeniero ni albañil, es copero. Pero un hombre con una carga, una mujer con una carga, sabe que Dios capacita al que llama. Así que entiende que debe ir, aunque no sabe nada de ingeniería, al menos no nos dice la Biblia nada al respecto. No sabe nada acerca de reconstruir muros. De hecho, los expertos dicen que los muros de Jerusalén deberían demorar 9 años en ser construidos, pero como no sabía nada de ingeniería, lo hizo en 52 días. Muchas veces el conocimiento nos condiciona, lo que nos dicen los demás
lo que nos dicen los expertos. Nosotros los creyentes no somos expertos, somos gente de fe y nos movemos en planes y de actuaciones de Dios que son sobrenaturales. No necesitamos que nos digan qué va a demorar esto o aquello, en Dios haremos proeza, decía el Salmo 62. Nehemías capítulo 7, versículo 5, otra vez Nehemías habla acerca de que Dios puso en su corazón ciertas cosas. Nehemías se mueve por sentires de Dios, por sensibilidad que da Dios, cargas que pone el Señor en su corazón. Nehemías es un hombre que nos alecciona de la historia a caminar bajo esos sentires que Dios nos pone, bajo esa carga que Dios nos pone. Por eso casi siempre, no sé si usted ha estado en una reunión de la familia, de la iglesia, ¿no? Cuando alguien dice, yo creo, hermano, que debiéramos pintar el templo, ¿no? Entonces, como tienes la carga, hermano, qué bien, ¿cuándo va a empezar a pintar? Porque casi siempre el que habla es el que tiene la carga, sí o sí. Porque Dios ha puesto sensibilidad, porque ha visto que hay una necesidad. Entonces tenemos que actuar según esa necesidad que Dios ha puesto en nuestro corazón. Nehemías nos enseña a vivir bajo la carga. Mire, hermano, te digo más, no se puede servir con excelencia sin una carga. Necesitamos la carga ministerial. Necesitamos ese llamado latente en nuestro corazón. Y sabes que el llamado se puede apagar, por tanto, vemos en la epístola de Pablo a Timoteo, que Pablo le dice, aviva el fuego del don de Dios que está en ti, porque el don de Dios y ese fuego que Dios ha puesto para ese don se puede apagar. Tenemos que cultivar el avivar el fuego del don de Dios que está en ti. Hermano, en esta noche, aviva el fuego del don de Dios que está en ti. Ya está el don, ya está el fuego de ese don. Ahora tienes que avivarlo. Y se trata de ti ahora. Se trata de qué vas a hacer al respecto. William Booth tenía 85 años cuando escribió lo que voy a leerles en un momento. Un hombre con una carga, ¿saben? William Booth fue el fundador del Ejército de Salvación. Un movimiento que trabaja en 120 países del planeta. Es el tercer proveedor mundial de ayuda social en el mundo, con gastos estimados en más de 2.600 millones de dólares y ayudando a más de 30 millones de personas. Su lema, sopa, jabón y salvación, ha revolucionado el mundo. Ellos dicen que un estómago vacío no puede escuchar bien el Evangelio. Así que cogen la gente de las calles, los mendigos, los alcohólicos, los traen, los duchan, los alimentan y les predican a Cristo. Cientos de miles se han convertido por el ministerio que comenzó hace ya 140 años William Booth. Cuando él tenía 85 años, cuando en realidad de esa edad se piensa ya muy poco en lo que voy a hacer o no voy a hacer, William Booth escribió, mientras las mujeres lloren como lo hacen ahora, yo lucharé. Mientras los niños pequeños padezcan hambre como lo hacen ahora, yo lucharé. Mientras los hombres vivan entrando y saliendo y volviendo a entrar en prisión como lo hacen ahora, yo lucharé. Mientras haya un borracho allá afuera, mientras haya una niña perdida en las calles, mientras quede una sola alma entenebrecida sin la luz de Dios, yo lucharé y lucharé hasta el fin. En 85 años todavía se creía con fuerza para seguir luchando para Dios, porque tenía una carga ministerial que le hacía actuar de la manera en que actuaba. No se es demasiado viejo para servir a Dios, ni se es demasiado joven para servir a Dios. Un pastor anciano me decía, ¿sabes, hermano? Me decía él, hace algún tiempo Satanás me estaba diciendo que me jubile, que ya estoy mayor, que estoy viejo, que me vaya ya del ministerio, que no sirva más al Señor. Y si he estado por algún tiempo diciéndome esto y he estado incluso contemplando la idea, hasta que me di cuenta que me estaba engañando. Así que le dije, jubílate tú que eres más viejo que yo. Hermano, no hay edad para jubilarse, no digo de un ministerio en particular, de un servicio, de un sitio en particular, sino de servir a Dios. Servir a Dios es para toda la vida. Servir a Dios es para siempre. Servir a Dios es hasta que el Señor nos lleve a su presencia. Necesitamos la carga por varias razones. Quiero compartir rápidamente con vosotros las razones que veo en la vida y en el ministerio de Nehemías. Necesitamos una carga para interceder. Mira, Dios no hará nada si no respuesta a la oración, decía John Wesley, que condujo un avivamiento en Inglaterra y que fundó el metodismo. Nada va a hacer el Señor si primero no provoca una iglesia que ora y busca su rostro. Siempre todo movimiento de avivamiento ha comenzado con una iglesia que está de rodillas, con una iglesia que ora. Nehemías hace lo que hace, pero primero entra en una dimensión de oración. Si lee Nehemías 1:4, dice, cuando oí estas palabras me senté y oré, hice duelo por algunos días, y ayuné y oré delante del Dios de los cielos. Todo mover histórico de Dios, desde las Escrituras hasta los tiempos contemporáneos, siempre empieza con un movimiento de oración. Por eso esta vigilia de esta noche es un buen tiempo para ejercitar
nuestra vida de oración, orar y pedir a Dios una carga, Señor, pon una carga en nuestros hombros que podamos llevar para tu gloria, para honrar tu nombre. Dios siempre nos va a conducir a orar. La oración es la respiración de la iglesia. Necesitamos orar. Nunca nada habrá tan importante que nos pueda quitar el tiempo de la oración, y es un tema preponderante y predominante en la vida de la iglesia. Se cuenta de un pastor que estaba dando una serie sobre la oración en la iglesia, y claro, llevaba varias semanas enseñando sobre oración, y había un hermano que estaba ciertamente incómodo porque ya creía él que debía pasar a otro tema, así que estaba enfadado, realmente estaba enfadado. Así que dice, si el pastor hoy dice que va a hablar de oración, si el pastor yo creo que va a hablar de oración hoy, yo le voy a decir que por favor que cambie el tema que predico otra cosa. Así que va hasta donde está el pastor y dice, pastor, no me diga que usted va a hablar otra vez de oración, lleva varias semanas hablando de oración, yo no creo que usted vaya a hablar otra vez de oración, mire, tiene que cambiar el tema y predicar de otra cosa. El pastor dice, ciertamente hoy iba a predicar de otro tema, pero al verte a ti, hermano, tengo que otra vez predicar de oración. Es un tema importante. Se habla del avivamiento de Azusa Street en el año 1906, se habla de lengua, se habla de manifestaciones del Espíritu, se habla de sanidades, pero hay que decir que William Seymour estuvo 6 meses orando detrás del púlpito de su iglesia con una caja de cartón en la cabeza, cosa que no quiero que lo hagan ni nada por el estilo, pero 6 meses pidiendo, Señor, lléname de tu Espíritu Santo, trae un avivamiento a la iglesia, Señor, lléname de tu Espíritu Santo. Y Dios le usa para un avivamiento en todo Estados Unidos que se extendió para el mundo entero. ¿A quién usó Dios? A un negro en plena segregación racial de Estados Unidos, a un hombre de color cuando no era popular los hombres de color en Estados Unidos, el Ku Klux Klan, la oposición, incluso la misma iglesia tenía prejuicios, había iglesias de blanco y iglesias de negro. Las iglesias más liberales tenían en su iglesia unos bancos para negros y otros bancos para blancos. Sin embargo, ¿a quién Dios usa para levantar el avivamiento pentecostal que invadió el mundo entero? A un negro, a un hombre de color, que era casi analfabeto, que era tuerto de un ojo. A eso usó Dios para traer un avivamiento, porque era un hombre de oración. Lo que funciona para el mundo no funciona para Dios. Lo que impresiona al mundo no impresiona a Dios. Dios no busca y no mira lo que ven los ojos de los hombres. Dios mira el corazón, Dios mira la devoción, Dios mira el tamaño espiritual de la persona para usarle para su gloria. Tenemos que ser hombres de Dios, mujeres de Dios que saben encontrar carga en la oración para clamar, para llorar por los incrédulos, para llorar por España. No se trata de oraciones light, no se trata de oraciones suavizadas, ¿vale? No se trata de oraciones ni siquiera bien hechas en cuanto a palabras y sintaxis. Se trata de oraciones que salen del corazón cuando se rompe el alma delante de la presencia de Dios, y cuando, como Juan Knox oró por Escocia y decía, Señor, dame Escocia, me muero. Son oraciones que salen del alma. Dame España, me muero. Dame esta tierra, Señor, dame esta tierra para tu gloria y para tu honra. Necesitamos una carga ministerial si queremos ser restauradores de muros, hablando espiritualmente. Número 2, necesitamos la carga para ser osados. Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, amor y dominio propio. Amén. En Nehemías 2, 4 al 5, Nehemías tiene una carga, lleva varios meses ya con la carga, y delante del rey ha desnudado su rostro. El rey se pregunta, ¿qué le pasará? Así que le dice el rey, ¿qué pasa? Y Nehemías le cuenta qué pasa. ¿Y qué cosa pides?, le dice el rey. Entonces dice, oré al Dios de los cielos. Nehemías encuentra cualquier momento como importante para orar. Hace una oración de estas rápida, una oración súper rápida, y dice, le dije al rey, si le place al rey, tu siervo ha hallado gracia delante de ti, envíame a Judá, a la ciudad de los sepulcros de mis padres, y la reedificaré. Espera un momento, quiero contarle un poco de historia para que usted entienda que esta petición no se hace fácil. Porque leemos la historia llanamente, leemos lo que dice la Biblia y ya está, pero hay que entender el contexto, el trasfondo. Artajerjes es un rey que tiene a su cuidado 120 provincias, que es un hombre poderosísimo, es el rey medo-persa, es el hombre que tiene el imperio del mundo bajo su control, es un hombre que levanta la mano, que chasquea los dedos y se hace lo que él dice, es un hombre temido, es un hombre que era considerado un borracho y un hombre bastante fuera de sí. En una ocasión mandó a construir un puente sobre un río al mal tiempo, antes de que se terminara el puente, derribó el puente y mandó a darle 200 azotes al río por haberle hecho eso a su puente, y mandó a matar a los ingenieros. Un hombre fuera de sí, un hombre que no se podía entrar a su presencia sin su permiso, un hombre que era conocido por sus actuaciones alocadas y desaforadas. A este hombre le dice Nehemías, envíame a Jerusalén para reedificar casa mi Dios. Oh, créame que hay que ser muy osado, oh, créame que la carga te da valentía, oh, créame que la carga te da fuerza, te da vigor para hacer la obra del ministerio. Cuando tú tienes una carga, tú no tienes intimidación de ningún tipo. ¿Quién hay que predicarle? ¿Al rey?
le predico a Rajoy, le predico a Rajoy. Tráeme a Sancho, también le predico, a cualquiera, tráeme al que sea, porque usted tiene una carga ministerial, usted no tiene miedo, sencillamente, cuando uno tiene una carga, no tiene temor. Va para adelante en el nombre de Jesús. Necesitamos una carga para predicar el Evangelio. Necesitamos una carga para contar lo que Dios ha hecho con nosotros. Necesitamos una carga para edificar los muros de este país, que bastante destruidos están, y las puertas quemadas a fuego. El desafío de Nehemías es que podemos hacerlo si solamente creemos que Dios ha puesto eso en nosotros y nos lanzamos en fe para actuar en el nombre de Jesús. Necesitamos una carga para ser osados. ¿Cómo oraban la iglesia primitiva? Señor, danos de nuevo, danos valor para hablar de ti como debemos hablar. Por eso los creyentes como Esteban, mientras le apedreaban, adoraban al Señor. Por eso Jacobo lo matan a filo de espada. Por eso la tradición dice que a Andrés lo crucificaron en una cruz de X. Por eso a Pedro lo crucificaron boca abajo. Por eso todos los apóstoles menos Juan fueron mártires, porque tenían por poco la vida incluso, con tal de ser testigos de Dios. Pablo decía, si vivimos para Él morimos, si vivimos para Él vivimos, y si morimos para Él morimos. ¿Cuál es la historia? Cada día muero, a fin de cuentas. Ya no vivo yo, sino que vive Cristo en mí. ¿Qué tanta importancia la vida? ¿Qué es la vida? Sino la oportunidad de servir al Señor y ya está. Lo demás carece de significado, de relevancia. Tenemos que tener una carga para ser osados, para hacer cosas que Dios nos está pidiendo que hagamos. La iglesia es por naturaleza una iglesia de avanzada. Somos punta de lanza de Dios. Somos el ejército con el que Dios cuenta. Sí, Dios ha querido contar contigo. Puede usar un ángel. Si Él quisiera, pudiera hacerlo. Pero lo que pasa con los ángeles es que no pueden decir que son redimidos. Un ángel no le puede predicar a un alcohólico y decirle que yo fui rescatado de la droga. No puede. Un ángel no puede contar esos testimonios que usted sí puede contar. Usted ha sido redimido por la sangre de Jesucristo, que ha sido lavado por la sangre de Jesucristo. Ahora usted es un soldado de Dios. La Biblia nos usa metáforas de soldados, de guerra, entendiéndose que nosotros no estamos aquí de vacaciones, estamos aquí fungiendo un papel importante, relevante, histórico y profético. Somos el ejército de Dios. Dios cuenta con tropas como nosotros para hacer la obra del ministerio. Y aunque pueda hacerlo sin nosotros, ha decidido usarnos como sus colaboradores. Representamos a Dios y tenemos que tener una carga para ser osados. Si hay que desafiar a reyes, lo desafiaremos. Si hay que hablar con dureza contra el pecado, hablaremos. No vamos a endulzar el mensaje del Evangelio, vamos a decirlo tal cual, le vamos a llamar al pecado, pecado. Ahora hay mucha historia que si movimiento gay, ahora hay mucha historia que si la iglesia debe ser flexible. Mira, al pecado le vamos a ir diciendo pecado. Amamos al pecador, amamos al que no ha encontrado al Señor, pero al pecado le llamamos pecado. No vamos a negociar nuestro mensaje. No queremos popularidad, queremos ser fieles a Cristo. Cuando la iglesia busca popularidad, pierda su enfoque. Nosotros no buscamos popularidad, nosotros buscamos obedecer la carga. Tenemos una carga de parte de Dios y tendremos que ser consecuentes con esa carga. Al que le guste bien y al que no, también. Necesitamos la carga para dejarlo todo. Nehemías estaba bien, de copero, no estaba mal. El trabajo era poquito, 3 veces al día, ¿no? Así que no había mucho que hacer, estaba muy bien. Era una posición de honor, de confianza, de prosperidad, pero Dios pone una carga sobre él. Y no hay mejor lugar en el mundo que estar en la voluntad de Dios. Una ocasión me preguntó un joven, ¿qué país es el mejor para vivir? Le dije, el mejor país del mundo para vivir es la voluntad de Dios. No importa dónde tú estés y dónde tú vivas, si estás en la voluntad de Dios, estás bien. Estás en el mejor lugar del mundo. Cuando estás en la voluntad de Dios, tú sonríes, tú estás gozoso. ¿Viste? Cuando usted está en la voluntad de Dios, usted habla en la nevera y hay puro hielo, ¿verdad? Y usted se goza. Hasta la recita, le habla a la nevera. ¿Usted nunca le ha hablado a la nevera? Que dice, nevera, Salmo 34, 10, los leoncillos necesitan y tienen hambre, pero los que tienen a Jehová no tendrán falta de ningún bien. Ordeno a la nevera que se llene en nombre. Es milagro, Dios hace milagro. Dios es un Dios de provisión, Él es un Dios que suple, un Dios que actúa. Pero ¿sabe qué? Está gozoso. Yo recuerdo en la Cuba de Fidel, ahí en pleno comunismo, que teníamos un camión para hacer la obra en el ministerio, un camión Willy de 1947. Aquí hay una pieza del museo, aquí valía mucho dinero, ahí con ese camión hacíamos la obra del ministerio. ¿Por qué quejarse? Eso es lo que hay y con eso íbamos. Tenía un hueco en la parte de debajo de los pedales del camión, que si te soltaba un poco te iba por ahí para abajo. Conducíamos con el camión con la puerta abierta porque había que tirarse, porque no frenaba muchas veces. El radiador tenía tantos huecos que ya no había forma de soltarlo, entonces le poníamos un par de huevos por la mañana. ¿Sabe qué? Eso es de la vieja escuela, ¿eh? Y
Entonces, cuando se calienta el agua alrededor, el huevo va a los huecos del rallador y se taponean los huecos. Luego, lo más difícil es encontrar los huevos. No teníamos líquido de freno, entonces le echamos detergente. Funciona, es un timo esto que nos venden los líquidos de freno carísimos. Con detergente se soluciona esto, usted le echa detergente al coche y adelante que no es eso. Y frena, en serio. Es lo que había, y lo hacíamos. Es un Dios de milagro. No te puedes parar, no, porque, ay hermano, si yo tuviese un coche del año, no. Hay que servir a Dios, tienes una carga y tienes que hacerlo y ya está. Es lo que hay que hacer. Y no hay mejor experiencia que vivir en esa dinámica de lo sobrenatural, de la fe, del entusiasmo, del gozo. De bendecir al Señor. Necesitamos la carta para dejarlo todo. C.T. Studd estaba buscando dónde servir cuando encontró un cartel en Inglaterra, decía: se buscan misioneros a los caníbales en África. Y dijo: Señor, ahí es donde tengo que estar. Se fue a África a predicar y ahí echó su vida. David Livingstone se fue toda su vida al África, abrió la geografía del mundo y de las misiones al África, cartografió todo lo que es el continente, encontró el río Zambeze navegable para hacer accesible el camino a África. Y hoy, cuando se usan incluso mapas de David Livingstone de aquel entonces, hombres que dejaron comodidades, hombres que dejaron lugares de tranquilidad y serenidad para ir a servir a Dios en lugares inhóspitos y difíciles. De esa gente hay que aprender a no aferrarnos demasiado al coche. No te aferres demasiado a la casa, que al final nosotros nos vamos con el Señor y el anticristo se queda con todo. Qué bueno, ¿no? Que el anticristo se quede con la hipoteca. Problema de él. Yo me voy con el Señor. Bendito sea el nombre de Jesús. Que se quede con la letra. Yo me voy con el Señor. Bendito sea Dios. No te aferres a las cosas materiales. Conténtate cualquiera que sea tu situación y sirva al Señor, porque no hay nada mejor que servir al Señor, y no hay gozo más alto que servir al Rey de Reyes y Señor de Señores. Nehemías deja su lugar en el opulento palacio de Artajerjes, el palacio más impresionante y lujoso que hubiese en ese entonces. Trabajaba de cerca con el rey más poderoso de la tierra, sin embargo entendió que sobre él estaba el Rey de Reyes y Señor de Señores, y se fue a trabajar para el Señor, que no paga todos los fines de semana, pero cuando paga, paga bien. Se va entonces, como ustedes saben, a Jerusalén, pero no sin antes pedir cartas para el camino. Pide cartas para los gobernadores de las diferentes provincias que le cedan el paso. Pide custodia personal. Pide madera para edificar los muros. ¡Wow! Este Nehemías es un hombre osado verdaderamente. Es un hombre de riesgo. Es un hombre de aventura. Es un hombre que le cree a Dios y actúa en la fe que ha percibido. Necesitamos una carta para hacer este tipo de cosas. Hay que actuar. Cuando uno tiene una carga, actúa. Lo vemos en Nehemías. Lo imposible, cuando tienes una carga, se vuelve posible. Tú debes saber una cosa. Jeremías 48:10 escribe maldiciones para aquellos que hacen indolentemente la obra de Jehová. Dice: maldito el que haga indolentemente la obra de Jehová. Se necesita que el que hace la obra de Dios lo haga con pasión, lo haga con energía, lo haga con fervor, lo haga con dedicación. Necesitamos una carga para trabajar para el Señor con pasión, para poner todo nuestro corazón, nuestro empeño en el servicio que realizamos. Si va a leer la lectura bíblica, hermano, pídale a Dios que le revele qué lectura tiene que leer a la iglesia. Si va a decir un poema, esté orando y buscando a Dios para que ese poema toque a alguien. Si va a hacer cualquier cosa, lo que sea, por pequeño que sea, si va a recoger la ofrenda, ore que el Señor le use para que el tacaño de la iglesia acabe de ofrendar. Somos el único pueblo que da dinero cantando. Somos un pueblo diferente, ¿verdad? Usted nunca ha visto a nadie en Santander cantando mientras paga, ¿no? Pero nosotros somos un pueblo de la ruidosidad, pero hay alguno que otro que no se le ha convertido el bolsillo. Pues ese día que va a recoger la ofrenda, Señor, tócalo. Tócalo, Señor. Yo creo que aún esto de la ofrenda es un acto importante, es un acto de adoración. De hecho, la ofrenda es parte del culto a Dios. Todo lo que hagas para Dios, que lo hagas con excelencia. Y todo lo que hagas, hazlo como para el Señor. Necesitamos una carga para trabajar para Dios con excelencia. Necesitamos una carga, número 5, para soportar la oposición. Lo que ocurre cuando llega Nehemías a Jerusalén es que inmediatamente recibe oposición. Versículo Nehemías 2, 19 y 20 dice: pero cuando lo oyeron Sanbalat, Horonita, Tobías, el siervo Bonita y Gesén el árabe hicieron escarnio de nosotros y nos despreciaron diciendo: ¿qué es esto que hacéis vosotros? ¿Os rebeláis contra el rey?
Y en respuesta le dije: el Dios de los cielos nos prosperará y nosotros sus siervos nos levantaremos y edificaremos, porque vosotros no tenéis parte ni derecho ni memoria en Jerusalén. Una vez que percibes una carga de parte de Dios y que te pones a trabajar para Él, tendrá oposición. Satanás se opone a los que están trabajando. Satanás se opone a los que están sirviendo. Si tú no estás sintiendo mucha oposición espiritual, créeme, revísate. Porque si estás trabajando para Dios, tendrás batalla, tendrás conflicto. Es parte de todo esto. Lo cierto es que al final sabemos que Dios nos da la victoria. Por eso un cristiano no pelea por la victoria, sino desde la victoria. Somos más que vencedores ya por identidad. Cuando oro por algo, yo no oro: Señor, dame la victoria, sino que digo: Señor, desde la victoria que tengo ya, te haré lo que vas a hacer, y confieso con mi boca aquello que ya tú has prometido en tu palabra. Sé que veré tus milagros, sé que veré tus maravillas. Nehemías hasta 5 veces le dice a aquellos que se oponían: no voy a reunirme con vosotros, tengo un trabajo que hacer, tengo una labor ministerial que hacer. Lo más triste es que no solamente Sanbalat, que es en el árabe, son los que se oponen, y Tobías, sino que dice que los grandes de Judá no se juntaron para la obra, que los grandes de Judá no se juntaron para trabajar, y otros también de otras tribus que eran importantes no se juntan en la labor de reedificación de muros. Pero Nehemías no se para por eso. Nehemías no se para porque no se juntan estos o porque no se juntan aquellos. Él tiene una carga, y cuando tú tienes una carga, no estás pendiente de si este lo hace y si este no lo hace. La carga la tengo, yo tengo que ir adelante en esto que Dios me ha dicho, y ya está. Nehemías ciertamente nos modela un ejemplo a seguir. Cuando tienes una carga, no estás mirando a la diestra o a la siniestra, estás enfocado en la carga que Dios ha puesto en tu corazón. La Biblia dice en Hebreos: puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. ¿Sabes cuándo a veces nos desenfocamos un poco? Cuando estamos mirando a otro que no es Jesús. Pero esto es ABC de escuela dominical, esto es para populito, esto es para bautizarte, lo que te estoy diciendo, pero es que es bueno recordar estas cosas, y para nosotros es seguro. Necesitamos mirar a Jesús. Porque hay una tentación desmedida, mirar hacia un lado o hacia el otro, hacia este está o no está, hacia aquel está asumiendo lo que debe hacer o no está asumiendo lo que debe hacer. ¿Se acuerda cuando el Señor recupera a Pedro, le hace una operación a corazón abierto ahí a la orilla del mar de Galilea? Le dice: Pedro, ¿me amas? ¿Se acuerda de ese pasaje? Pedro dice: Señor, te amo, pastorea mis ovejas. Ustedes saben que el Señor le recupera a Pedro, que se había ido a pescar peces otra vez cuando Dios le llamó a ser pescador de hombres. El Señor le recupera, y una vez recuperado a Pedro al ministerio, lo primero que Pedro hace es que ve a Juan. Y cuando ve a Juan le dice: ¿y este qué? ¿Y este qué, Señor? Entonces el Señor se voltea y le dice: Pedro, ¿a ti qué? Tú sígueme. Estaba ya restaurado, pero todavía desenfocado. Estaba mirando qué pasaría con Juan cuando tendría que mirar qué estoy haciendo yo. Estoy siguiendo a Jesús. Cuando tengas la tentación de mirar a un lado al otro, recuerda que tu única elección debe ser seguir al Señor. Estoy siguiendo al Señor. Si estás siguiendo al Señor, estás bien. Sigue adelante, sigue al Señor. Puesto los ojos en Jesús. Y tienes una carga, Dios te va a dar capacidad para enfrentar la oposición espiritual. Pablo en Éfeso, cuando habla la iglesia en Éfeso y cuando empieza la tarea en Éfeso, escribe él en 1 Corintios 16, 8 y 9: pero estaré en Éfeso hasta Pentecostés, porque se me ha abierto una puerta grande y eficaz, y muchos son los adversarios. Fíjate que las puertas son del tamaño de la oposición. Si Dios abre puertas grandes, vendrán formidables adversarios. En 1 Corintios 15, 32, él habla de su ministerio en Éfeso. Dice: si como hombre batallé en Éfeso contra fieras, ¿de qué me aprovecha? Si los muertos no resucitan, comamos y bebamos, porque mañana moriremos. Él habla de que su ministerio en Éfeso fue como pelear contra fieras. A veces te vas a encontrar en el ministerio de esa misma manera. A veces vas a estar en el punto de misión y no se convierte nadie. A veces vas a estar haciendo una obra determinada y no ves resultado. A veces estás, tú sabes, tirando para adelante y ves como si nada pasara, como si estuvieses arando en el mar. Pero créeme una cosa, que Dios dice en su palabra que no hay obra sin fruto. Aleluya. Que dice la palabra que si no desmayamos, cegaremos a su debido tiempo. Que dice la palabra: no seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Que dice la palabra que Dios es recompensador de los que le buscan. Que tenemos que hacer nuestra parte, que Dios hará la suya. Vence la oposición desde la perseverancia, desde ese compromiso con el llamado y con la obediencia a Dios. Necesitamos la carga para hacerlo. Necesitamos la carga para ministrar a otros. Dice después: miré y me levanté y dije a los nobles, a los oficiales y al resto del pueblo: no temáis delante de ellos, de estos adversarios que se habían levantado. Dice: acordaos del Señor
grande y temible, y pelead por vuestros hermanos, por vuestros hijos y por vuestras hijas, por vuestras mujeres y por vuestras casas. Y todo el pueblo se levantó. Y dice la Escritura que en una mano tenían la cuchara del albañil y en la otra mano tenían la espada. Y así trabajaban de día y de noche, apenas cambiándose de ropa para ducharse. Estaban allí al pie del cañón, porque un hombre de Dios con una carga inspira a otros. Porque un hombre de Dios y una mujer de Dios con una carga es creíble. Cuando tú tienes una carga y tú has dejado, como Nehemías, dejó palacio, dejó posiciones, dejó economía, dejó buena vida para servir en un lugar inhóspito y difícil, tú tienes credibilidad porque tú estás viviendo lo que tú estás predicando. Vive lo que predicas, hermano, para que seas creíble. Si tienes una carga, vive en consecuencia con esa carga, obedece esa carga, actúa según la carga y entonces serás de inspiración a otros. Entonces otros tomarán vigor viendo tu ejemplo y tu impronta y tu ministerio. Otros entonces encontrarán en ti inspiración para servir al Señor. Y cuando puedas decirle a otros, como Nehemías dijo, adelante, peleemos por nuestras casas, peleemos por nuestra familia, hagamos la obra de Dios, la gente puede decir sí, amén, porque tú estás viviendo lo que tú estás predicando. Un creyente con una carga inspira a otros, ministra a otros. Por eso hoy cuando sacaba el don de oro y salían estos dos hermanos, yo quiero honrar también a estos dos hermanos que han salido, ustedes nos están inspirando, sigan así, honrando al Señor, porque desde la honra que dais al Señor, nosotros aprendemos también de Cristo. Gracias, un aplauso para esos hermanos, por favor. Cuando tenemos una carga, Dios nos da credibilidad y Dios nos usa para bendecir a otros. Necesitamos la carga, ya estoy terminando, para mantener la integridad. Porque si algo quiere Satanás robar es nuestra honra. Si Él te roba la honra, te roba todo. Si Él te quita tu santidad, si Él te quita tu testimonio, si Él te quita tu coherencia a la fe, Él entonces te roba la vitalidad espiritual y te quita del medio. Así que Nehemías habla de que él se guardó durante los 12 años, después que se reedifican los muros, Nehemías está por 12 años como gobernador de Jerusalén. Y en Nehemías 5:14, no voy a leer los pasajes, pero en Nehemías 5:14, 15 y 16, Nehemías dice que no tomó salario del gobernador, que no quiso los premios que se daban a los que antes de él estaban, que no quería las prebendas, ni aquellos regalos que recibían los gobernadores antes que él. Y no solamente hace eso, sino que conduce toda una reforma espiritual hecha a los que no tenían herencia en el pueblo de Dios. Lee la genealogía, trae a Esdras para que lea el libro delante de la nación, trae las escrituras, restaura a los levitas. Este hombre, hermano, tiene una carga que no lo para nadie, porque un hombre con una carga es imparable, una mujer de Dios con una carga es imparable. Mi hija Natalie creo que se durmió al final, ¿no? Gracias a Dios. Señor, responde la oración. Nosotros le decimos a Natalie palomita de maíz, sabe que cuando usted pone las palomitas de maíz en el microondas empieza aquello, y eso no hay que lo pague. Ella es así. Creo que un creyente con una carga llena del Espíritu Santo es así. No hay quien lo pague. No importa si es flemático o melancólico. No se trata de temperamento, es imparable. Es sanguíneo o polémico, da igual. Cuando uno tiene una carga es imparable, no te para nadie. Tú vas para adelante en el nombre de Jesús, porque tú tienes una pasión. Porque tú estás cautivo de un llamado, porque tú estás apasionado con lo que Dios te ha dicho, con lo que Dios te ha dicho, porque tú sabes que tienes que hacer algo y ese algo controla tu vida, porque es la misma palabra de Dios. Así que Nehemías desarrolla toda una reforma, recupera el culto, restaura la liturgia en el templo, hace una serie de cambios que sería, tendríamos que dedicar toda la noche para hablar de todo lo que Nehemías hace, pero a fin de cuentas lo que hace Nehemías es preservar el legado histórico de Israel y perseverar en aquella carga que Dios le puso. Lo más importante hoy para pensar es, si se te olvida todo este mensaje, que no se te olvide, necesito una carga, necesito vivir según esa carga de parte de Dios. La carga te da un sentido de responsabilidad profética. Sabes que tienes que hacerlo y tienes que hacerlo. Sabes que te toca a ti y te toca a ti. Sabes que Dios cuenta contigo y por tanto es una gran oportunidad, pero una gran responsabilidad. Necesitamos la carga. Cuenta la tradición que Nehemías regresa a Susa, capital del reino medo-persa, pero luego de un tiempo regresa a Jerusalén y sigue gobernando Jerusalén durante toda su vida hasta su muerte. Porque cuando uno tiene una carga, se muere donde Dios lo aborrece. Cuando tienes una carga,
te plantas donde Dios te ha puesto y de ahí no te mueves. Te quedas para hacer la obra de Dios. Dios te ha dado una carga, Dios te ha dado un llamado, no abandones. No te vayas. Menos que Dios te mueva en su dinámica visión de mover su siervo, que también lo hace. Pero si Dios te ha señalado para una tarea y te ha dado una carga, quédate en ese lugar y muérete en ese lugar. Porque un hombre de Dios, una mujer de Dios con una carga se queda donde Dios le ha puesto. Tengo que volver necesariamente a Jeremías capítulo 15, versículo 5, pero esta vez permítame parafrasear el versículo y usar otras palabras. Porque ¿quién tendrá compasión de ti, oh España? ¿Quién se entristecerá por tu causa? ¿O quién vendrá a preguntar por tu paz? Oro fuertemente al Dios del cielo que te dé una carga. Oro fuertemente a Dios que tú puedas ser esa persona que reciba el testigo y diga: Señor, aquí estoy, preguntando por España, orando por España, llorando por España y trabajando por España. Padre, te damos gracias en esta tarde por tu palabra. Ella es bendita, ella tiene por sí sola poder para edificarnos. A expensas de lo que yo pueda decir o no, Señor, tu palabra es verdad 100% y ella tiene un mensaje directo de tu corazón para nosotros. Hoy, Señor, nos recuerdas que necesitamos una carga, que si esa carga ya está, debemos activarla y avivarla a través de la oración y a través del empeño y de la voluntad hacia adelante. Señor, que hoy podamos entender que tenemos un lugar en la obra, que tenemos un servicio que realizar y que tenemos una tarea que hacer. Y que hoy, Señor, después para el tiempo de oración de la vigilia, podamos dedicar tiempo, Señor, a pensar en todas estas cosas y a movernos, Señor, del status quo en que estamos hacia esa dimensión de lo sobrenatural, hacia esa dimensión de servicio en donde tú nos quieres. Te lo pido, Señor, en el dulce nombre de Jesús, en ese nombre que no nos niega nada, y te doy las gracias. Amén. Dios les bendiga.